Saludos cordiales, amados hermanos, familia, amigos que están en el grupo. Que Dios les bendiga a todos. Es la medianoche, 2 minutos ya, para el día domingo, 8 de septiembre del 2024. La semana pasada hemos hablado sobre el árbol de acacia, siendo este árbol un símbolo que refleja la personalidad de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo. Esta semana vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a hablar un poquito de la oración porque todos los temas que vienen de Dios son muy profundos, son muy extensos, muchas veces simples, muchas veces complejas. Depende de la posición espiritual en que te encuentres. La oración. Vamos a empezar con un punto de referencia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: así pues, no hay condenación para los que, estando en Jesucristo, no andan conforme a la carne. Y luego pasamos al versículo 15, 16 y 17 de Romanos 8. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por medio del cual exclamamos: Padre, Padre nuestro. El poder de la plenitud de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua HaMashiach, Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. A partir de este punto, nosotros hemos tenido una transformación de haber servido al pecado en el 100%, mucho más cuando este cuerpo mayormente se inclina a cometer pecados por causa de la degeneración originada por Adán, y cuando Yahweh lo desterró del paraíso, le dio documento de divorcio y nunca más le dejó entrar al paraíso. Entonces, cuando una persona recibe un documento de divorcio, esa persona ya no puede entrar a la casa. Y por la misericordia de Dios, Él hizo un proyecto con la finalidad de reconciliar con su creación. Y es ahí en donde Él genera el ministerio de reconciliación
corporeándose en Jesucristo para que por medio de Él y por medio de su sacrificio, del único sacrificio, para que se pueda abrir las puertas de la gracia, siendo Él el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él mismo. Él es la vida eterna. Entonces, en el versículo 15 dice, porque ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Y ahí, en el 16 dice, y el poder de la plenitud da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Entonces van a notar ustedes, hermanos, entre el versículo 1 y estos versículos 15, 16 y 17, nos hacen entender de que ese es el punto de partida, que nosotros somos calificados como hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Somos criaturas de la creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Van a notar ustedes también de que si es que nosotros no servimos a Dios y nos dedicamos a las borracheras, a la vida bohemia, al consumo del cigarro, de drogas y de todo pecado cuanto esté a su alcance, entonces usted no es hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que vive en la casa de su padre. En la casa de su padre. Entonces el padre está al cuidado del hijo y el hijo está al cuidado de obedecer las acciones que pueda emanar del padre. Entonces, pero aquí todavía, hablando sobre, ya sabemos que lo que nosotros vemos, la palabra del Señor dice, primero es lo material, primero es lo animal y luego es lo espiritual. Y todo lo que nosotros podemos tener aquí es un reflejo de lo que ya existe en la gloria de Dios, como es el caso de los tribunales. Nosotros vivimos en una sociedad en que nuestro orden social con respecto a nuestra conducta es controlado en base a los tribunales. Tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos policías y otras organizaciones que van a servir para ordenar la vida del ser humano. Entonces, en el derecho tenemos el derecho de sucesiones y en el derecho de sucesiones está hablando también sobre el tema de la herencia, ¿no? Y la herencia, nosotros sabemos de que los herederos son los hijos legítimos y también el hijo adoptado tiene el mismo derecho y el mismo beneficio que el hijo legítimo. Entonces, el primogénito del Señor, que es Yeshua HaMashiach, es el heredero de todo el reinado, por así decirlo, de la existencia de este universo infinito. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro único Salvador, recibimos en nuestro corazón el poder de la plenitud de Dios, recibimos el depósito de la vida eterna en nuestro corazón. Y a partir de esa fecha, el poder de Dios, Dios mismo nos dice que a partir en el momento en que ya no andas conforme a la carne, porque has aceptado al Señor como tu único Salvador, entonces
se abre una puerta y te da la patente de hijo adoptivo del Señor. Por lo tanto, acá dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él también seamos glorificados juntamente con Él. Entonces, hermanos, a partir de esa fecha, nosotros tenemos un Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Ese reino va a venir. Entonces, a partir de ese momento, hermano, que tomamos esa decisión, escuchen bien, y para mí también, para enderezar nuestros pasos, para ordenar nuestros pasos, para hacer una reevaluación de nuestra vida con relación a nuestro Padre, para reevangelizarnos nuevamente y ver la condición de nosotros delante de nuestro Padre, ¿no? Es necesario de tener la conciencia de que tenemos un deber y tenemos la necesidad de presentarnos ante nuestro Creador. Esa es la responsabilidad tremenda, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en Colosenses 4, versículos 2 y 3, dice así: sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, desde que nosotros hemos pasado ese proceso para convertirnos en hijos adoptivos, el siguiente paso es siempre estar delante de nuestro Padre, en su calidad de Rey de Reyes y en su calidad de juez. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de su presencia con mucha reverencia, nos vamos a pedir perdón de nuestros pecados mentales, de nuestros pecados accionados materialmente, objetivamente. Entonces, cuando entramos al tribunal de Dios, el Señor se comporta en su calidad de juez para nuestras vidas. O sea, eso quiere decir, amados hermanos, que todos los días el Señor nos está vigilando y nosotros estamos sometidos a un debido proceso de nuestro accionar del día a día. Tal es así que, fíjense ustedes, en el Apocalipsis vemos algo curioso. Dice la palabra que se abrirán los libros de la vida. Entonces, lo que ustedes van a ver, que los tribunales de Apocalipsis no va a haber un proceso, no va a haber una investigación, sino es que va a haber una recompensa o va a haber una condenación. Y la investigación que se debe de llevar a cabo se hace durante y el proceso de nuestras vidas de todos los días. O sea, cuando entramos a la presencia de Dios en oración, vamos a imaginar que haya yo cometido un pecado. Yo entro al tribunal del juez en ese momento y expongo mi situación delante de mi Padre, delante de ese juez, y le digo: amado Padre, tú, Señor, que urdes mi mente, tú que conoces mi pensamiento, tú lo sabes todo, Señor. No me puedo escapar, Señor, no me puedo esconder, Señor, de ti, ¿no? Eso es lo que sucedió cuando Adán pecó. Eso es lo que sucedió cuando Caín le mató a Abel, ¿no? Entonces, ellos se escondieron, creían que Dios no les iba a ver. Dios sabe todo. Y le digo: Señor, he cometido este pecado.
he cometido, Señor, y me siento muy mal. Perdóname, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre Celestial. Quiero enderezar mis pasos. Quiero ser agradable delante de tus ojos. Señor, ayúdame en conocer en profundidad tu palabra para adquirir madurez, para no ser un constante niño que siempre voy a tomar la leche inexperta. Y de esa escala voy a tener siempre traspiés e ignorancia de lo que quién eres y cómo eres tú como mi Padre. Y voy a caer, Señor, perdóname. Quiero ascender, quiero ser maduro, quiero ser adulto espiritualmente. Señor, ten misericordia de mí. Entonces ahí el Señor me está condenando, me está perdonando, me está dando oportunidades, ¿no? Entonces, al final, cuando estemos en el tribunal del Señor, lo que va a quedar es el final del proceso, que es la entrega del galardón, dice la palabra del Señor. Entonces tengan cuidado, amados hermanos, que durante toda nuestra vida, de ahora en esta tierra, con este cuerpo de pecado, estamos en un constante proceso de investigación. Estamos a disposición de un juez, ¿no? Y estamos siempre al acecho del enemigo, que se comportaría como el acusador. Muy bien. Sean Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, dice así: sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias, y también oren por nosotros para que Dios nos abra puertas para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión. Entonces acá hay dos cosas. Primero, el verbo perseverar. Ese es un verbo muy interesante, hermanos. El verbo perseverar. ¿Qué significa perseverar? Es un acto de mantenerse constantemente en algo, o de insistir en la práctica de una doctrina, o en el cumplimiento de un deber, ¿no? El término griego proscartereo habla de mantenerse en constancia. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra perseverar es parte de nuestra condición de ser hijo adoptivo de Dios, y tomar un punto de partida, porque estamos delante de nuestro Padre, estamos delante del Rey de Reyes, estamos delante del juez, y tenemos que rendirle honores y pleitesías de una manera diaria, de una manera constante. Y muchos de nosotros no lo hacemos así, porque muchas veces podemos buscar conceptos o pretextos en decir: Dios sabe de mis necesidades, Dios sabe mi pensamiento, y eso hace de que haya un descenso de no estar orando, no estar rindiéndole honores a nuestro Padre. Y eso se vuelve rutina, hermanos. Y eso es un peligro, es una bomba de tiempo para que un peligro para que
de repente podemos nosotros hacer un retroceso y volvernos a un estado de tibio. La palabra del Señor dice de que el tibio será vomitado de la boca del Señor. Es una forma espiritual de hacer entender. La palabra perseverar. Entonces, en la perseverancia está el deber y la necesidad constante. Y acá hay una palabra que dice con acción de gracias. Parece que sería algo distante entre sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción de gracia, traducido al griego, es eucaristía. No es la palabra Eucaristía de la religión católica, que es otro fin. La palabra es Eucaristía, que traducido al español significa gratitud. Gratitud. Entonces sería, sean perseverantes en la oración, velando en ella con gratitud. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos el contacto, la relación con el Dios vivo, el que nos ha cambiado nuestra vida y ha hecho depósito de vida eterna con el poder y la plenitud que vive en nuestro corazón, ¿cómo no rendirle gratitud a nuestro Creador? Amén, hermanos. ¿Qué dice en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Durar permanentemente o por largo tiempo. Este es un concepto también de ser constante y perseverar. Pero se va a perseverar en el deber de qué. Miren ustedes, hermanos, bien específico nos está haciendo entender este versículo cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es el deber que un hijo de Dios tiene, el deber, tiene la obligación de llevarle a su carne, a humillarle delante de la presencia del Creador. Porque mayormente cuando nosotros no hemos conocido a Dios, van a ustedes a percibir y lo hemos sentido, de que quien dominaba y era parte de nuestra vida era darle primacía, darle privilegio a nuestra carne. Nunca le hemos sacrificado a nuestra carne. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya un paralelo positivo en lo mejor posible, es de que nuestra alma esté patentizado como hijo adoptivo, y como todavía estamos en este cuerpo de pecado, es doblegarle a este cuerpo y acostumbrarle a este cuerpo para que se humille delante de la presencia de Dios. Humillarle a este cuerpo de pecado, ¿no? Y para que sea sustituido por una conducta agradable delante de la presencia del Señor, asesorado por su poder que vive en nuestro corazón. Muy bien, entonces,
Está diciendo pues que seamos leales en este deber diario de presentarnos ante el Rey y Juez de todas las cosas. Porque no podemos nosotros estar siempre con este pretexto de que Él sabe mis necesidades y Él lo sabe todo. Y no es así, hermanos. Es necesario ejecutarle, materializarle, doblegarle visiblemente a este cuerpo, ¿no? Para que este cuerpo, aún estando en la gracia del Señor, no quiera sobrepasarse, ¿no? Nuestra carne necesita someterse al Rey de Reyes. Tenemos que presentarnos todos los días ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es un privilegio, amados hermanos, que nosotros estemos ante el Rey de Reyes. Tenemos que mantener un contacto constante con Dios, porque Él es el que purga nuestros pensamientos. Nuestra carne, amados hermanos, necesita ser llevada a la humillación. En el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 8, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, esta debilidad, esta flaqueza, este descuido de aún siendo atalayas, que estamos en una constante vigilancia para que, vigilancia cuando el enemigo se acerca, tener ese discernimiento, esa facilidad en el discernimiento en nuestro corazón, estemos atentos cuando más tiene que estar ejercitado nuestra mente y tiene que estar dominado nuestra carne. Por eso que dice que nuestra carne necesita ser llevada a la humillación delante de nuestro Creador. Vamos a darnos una idea, amados hermanos. Tal vez este ejemplo ayude a despertar una consideración verdadera delante del Señor. Haciendo un ejemplo. Ustedes no se imaginan en el tiempo del Antiguo Testamento, pasando la era de Cristo, continuaba la existencia de los reyes, ¿no? En el tiempo medieval, en el siglo XV, XVI, XVII, había todavía en este mundo muchos reyes. Y había una forma de sentimiento del pueblo que le honraba verdaderamente hasta dar su vida por el rey. De ahí viene la expresión que viva el rey. Y luchaban por el rey, ¿no? Luchaban por el rey, luchaban por la reina y daban su vida, ¿no? Que viva el rey para siempre. Años de vida para el rey, ¿no? Entonces, había una reconsideración, una ultraconsideración. Era como sacarse la lotería del millón
cuando esa persona simple o de medio estatus o de estatus altos tenía la honra y el privilegio de estar delante de la presencia de su rey. Pero ahora eso nosotros no lo sentimos. Hay algunos reyes que todavía existen en este mundo, como es el rey de Holanda, el rey de Inglaterra, el rey de España, etcétera, etcétera. Pero ahora estos reyes están considerados, entre comillas, como reyes constitucionales. Y no vamos a ver esa pleitesía de la sensación y el sentimiento que tenía el cuerpo estar delante de un rey. Ahorita son reyes simbólicos, porque vivimos mayormente en una sociedad república democrática en la mayoría del mundo. Y si hay reyes, y si hay ¿cómo se llama? Jeques de Arabia Saudita, y hay algunos reyes absolutos de pueblos, de países pequeños que ni siquiera conocemos en este mundo, entonces serán importantes en ese pedacito. Pero ya pueden ver ustedes la sensación de estar frente a rey Ciro, a los reyes de Medo Persa, al rey de Babilonia. Imagínense ustedes estos honores y pleitesías. Entonces, esa sensación que tiene el ser humano se ha perdido, ¿no? Y esa esencia de pérdida de interés hacia un rey, eso muchas veces absorbe nuestro cuerpo, nuestra mente, y que muchas veces llevamos este desinterés cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador. Por eso es que la palabra del Señor nos hace ver de que nosotros somos hijos delante del Rey de Reyes, del autor de nuestra vida, del Rey de los ejércitos, del príncipe de paz, del omnisciente, del omnipresente, del insondable, del infinito, del león de Judá, de Elohim, de Hashem, del nombre, del sobre todo nombre, el Rey que nos se ha creado. Muchas veces cuando estamos en el camino de la gracia, no rendimos esa pleitesía al Rey máximo de este universo. Y nos vamos a nuestras congregaciones, tenemos una cierta ceremonia, un poquito de oración aquí y medidito con el tiempo, y creemos que suficiente es eso. Y sentimos a que no le estamos doblegando a nuestra carne para humillarle delante de la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener esa consideración. Miren ustedes que ya cuando llegó los 400 años de ausencia, entre comillas, de la presencia de Dios en la sociedad del pueblo de Israel, concluye el Antiguo Testamento en Malaquías, y tuvo que pasar 400 años para, a partir del libro de Mateos, veamos nosotros un cambio. Porque en el tiempo de Matías, o sea, ya 400 años antes del nacimiento de Cristo, ya el pueblo de Israel había perdido ese respeto y esa consideración ante el Creador,
a pesar que por medio de sus profetas se presentaba directamente delante del pueblo. Miren ustedes cómo ha ido descendiendo el interés del pueblo hacia su creador, hacia ese rey de reyes. Vamos a leerlo acá porque es necesario. Para mí es un honor y es una honra leer la palabra del Señor. Y ese sentimiento lo debemos de tener todos, amados hermanos. En Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 14, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Está hablando el Señor humanamente. Si pues yo soy padre, yo soy rey de reyes, yo soy juez, eso yo lo estoy agregando del motivo del tema, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjense ustedes que nosotros somos figuras de sacerdotes, todavía estamos en la escala de príncipes, porque seremos reyes y vamos a gobernar juntamente con Cristo, dice. Y aquí ya está mencionando la denominación de sacerdotes. Entonces dice: ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, cuando nosotros no estamos, hermanos, delante de la presencia de Dios, nosotros menospreciamos su nombre. Y la palabra nombre hace entender su naturaleza de Él. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, miren, orad por el favor de Dios. Señor, ten misericordia de mí, Señor, porque te doy el tiempo más pequeño de mi día, y ni siquiera a veces pienso en ti, y mucho peor, no tengo la costumbre de inclinar mi cerviz, de ponerme de rodillas y reconocer tu santo nombre. No tengo yo eso. No tengo costumbre. Y para mí ya se convirtió como que si fuese un club en donde voy a encontrar mis mejores amigos, una congregación. Pero no me voy a rendirte pleitesías. Si yo no siento eso en la congregación, mucho peor voy a sentir cuando estoy en mi propia casa. Entonces en el versículo 9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace, miren ustedes la grandeza de este ser, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mí
nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que su alimento es despreciable. Eso es cuando decís que mi palabra es despreciable. Cuando decís que las sagradas escrituras es despreciable. Cuando decís que la Biblia es despreciable para tu vida. Miren, hermanos, cuando damos nuestro último tiempo y nuestro cuerpo cansado de tanto ponerle a disposición de este mundo terrenal, no tenemos tiempo, ni siquiera un día, para doblegarle a nuestra carne, ¿no? Y no queremos levantarnos de la cama, ¿no? Y nos levantamos hasta las 10, 11 de la mañana porque queremos descansar, porque a nuestra carne le hemos hecho trabajar de lunes a viernes. Y es una pena, hermanos. Entonces, cuando nos vamos de un poquito tiempo a la congregación como que si fuese ya una rutina, una costumbre, ¿no? Pero no sentimos absolutamente nada en la presencia de Dios. Eso es darle el animal enfermo, porque en aquellos tiempos, cuando se le honraba al Señor y se iba al tabernáculo, una vez al año, el ciudadano de Israel tenía que preparar al carnero más gordo y el más sano, el más saludable, para rendirle sacrificio. ¿Qué cosa es lo que hacían? Escondían los gordos, los saludables, y lo entregaban el cojo y el enfermo para que los sacrifiquen. Esa es una figura de nuestra conducta delante de Dios. Y todavía dice, y vosotros la habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh. Cuando decís que su alimento es despreciable. Miren ustedes, hermanos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿A qué hora va a acabar esta prédica? Ya estoy cansado, ya tengo hambre. ¿No? Mi marido me está esperando porque el arroz, tengo que hacer el arroz, mis hijos y tal. Qué fastidio, ¿qué es esto? ¿A qué hora va a acabar? Y esa es la costumbre, hermanos, que tenemos nosotros. Y hay que tener cuidado porque tenemos que preservar, tenemos que cuidarle el vestido blanco de nuestra alma, porque somos hijos adoptivos. La palabra del Señor dice, el que venciere, porque el que no vence, ahí está el problema con el Señor, ¿no? Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿No? Pero que venga a tu casa Dina Boluarte, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a utilizar, te vas a poner el mejor vestido, el mejor terno que tú tienes porque llega tu presidenta a rendir pleitesías. Pero para el Señor, el que te ha creado, el que te da trabajo, el que te da alimento, el que te ha dicho a partir de ahora eres mi hijo adoptivo y eres heredero y coheredero, y me desprecias, porque yo te estoy dando vida en los 80, 90, 100 años que te doy, hasta que tus fuerzas se acaben, es en ese tiempo el deber de que tú tienes que rendirme pleitesías, porque yo soy tu Dios y yo te he creado. Dios no se ha creado, hermanos. Él es el único egocentrista en el universo, porque Dios nos ha creado única y exclusivamente
para servirle y para rendirle honores de su santo nombre. Aquí viene lo final y lo triste. En el versículo 14 del capítulo 1 de Malaquías dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos. Y aquí viene, miren ustedes, y mi nombre es temible entre las naciones, ¿no? Entre las naciones. Y aquí está hablando específicamente sobre nosotros. Él es temible en todo este universo. Vidas en otros mundos lo sabrá. Dios es temible por todo en donde existe. La oración, hermanos, miren, ve. En Malaquías capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, hay una palabra muy importante. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, acá viene la pregunta, la palabra importante. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Qué significa la palabra honra? Antes de hablar de esto, hermanos, la acción de orar, la acción de, perdón, la acción de estar delante de la presencia de nuestro Creador, de nuestro Padre, es con la acción de la oración. Y en la oración entramos en el proceso de honrar su santo nombre. Muchas veces entramos delante de su presencia para decirle: Señor amado, estoy delante de tu presencia, Señor, para reconocerte que tú eres el Dios de mi vida, para reconocer que tú eres mi Padre, Señor. Yo te doy gracias porque me has dado la partida de nacimiento de ser tu hijo adoptivo. Señor, gracias te doy por la existencia que tú me das y me das oportunidad para estar delante de tu presencia para honrar tu santo nombre. Cuando uno está ahí, está rindiéndole honores al nombre del Señor, rindiéndole pleitesías. Y cuando estamos en la otra condición de decir: Señor, estoy delante de tu presencia, porque estoy pasando una aflicción tremenda, Señor, en mi corazón. Estoy con una ansiedad, Señor, triste, porque he pecado contra ti. Como le ha sucedido a David cuando le traicionó a su general Urías y adulteró, aprovechó que él estaba en guerra y se acostó con su mujer. Y él pidió perdón, se humilló delante de él. En esas circunstancias, cuando uno está en esa condición, estamos delante del juez. Decirle: Señor, he pecado contra ti. No salir de la frontera de la gracia, amados hermanos, del camino de la gracia, sino mantenerse firme, porque nuestro cuerpo siempre está inclinado para cometer alguna infracción que no le agrada al Señor, porque hubo un descuido
pero el Señor es pronto para su misericordia. Te inclinas y te arrodillas delante del Señor. Perdóname, Señor, y ten misericordia de mí. La oración honra a Dios. Es la forma de comunicarnos con Él. Es al humillarnos en oración ante el soberano del universo que le honramos al reconocer que Él tiene el control sobre todo y que es fuente que puede satisfacer nuestras necesidades. Fíjense, hermanos, cuando la figura, la construcción del tabernáculo, que fue hecho de la madera del árbol de acacia, del tema que hemos hablado, estas divisiones del tabernáculo es la posesión de la estructura de la gloria de Dios. Entonces, ahí tenemos el atrio en donde se sacrificaba a los animales, tenemos el lugar santo donde estaba el menorá, o sea, el candelabro, que era el rostro espiritualmente hablando del Señor con sus significados, que era el espacio donde estaba la mesa con los panes de la preposición, de la proposición. Ese era Cristo, la figura de Cristo. Entonces, cuando Cristo es crucificado, se rompe ese velo que dividía con el lugar santísimo. Y tal es así que materialmente en el templo del pueblo de Israel, en el momento que exclamaba el Señor Jesucristo y exhalaba su último aliento, se oscureció el día, se hizo oscuro, y en esos momentos se rasgó el velo de ese templo de arriba para abajo, siendo que esa cortina era tan gruesa que tenía un grosor de 10 centímetros de ancho y se rasgó de arriba para abajo, para que nadie busque el pretexto en decir que alguien lo cortó o lo rasgó de abajo para arriba. Ese es un símbolo de que cuando nosotros somos hijos adoptivos, reconocidos por la sangre de Cristo que tiene poder, entonces ya no hay ningún impedimento como el sacerdote Aarón, que tenía que solamente entrar al lugar santísimo una vez al año, con determinados requisitos. Ahora nosotros tenemos la puerta, ese manto, esa cortina abierta. Tenemos el libre albedrío de irnos delante de nuestro Padre. Las puertas del palacio de la gloria de Dios están abiertas. Pero resulta es que nadie se presenta teniendo acceso libre con el Rey del Universo. La pregunta es, hermanos, tú tienes acceso libre porque tú eres hijo de Dios. Y dices, voy donde está mi Padre. Voy al tribunal de Dios. Voy a agradecerle. Voy a honrar su santo nombre. Voy a pedir que me perdone en una manera frecuente y en un estado de deber. Porque de esa manera, la única forma de dominarle a mi carne y que se humille delante de la presencia de Dios. Y voy a hacerles un ejemplo.
La vez pasada ha venido un cantante, uno de los más, le podría decir, uno de los más ridículos cantantes que haya escuchado en el mundo pagano en toda mi vida. Un hombre que tiene el corazón tan vacío, pero que tiene fans que llegan al extremo de llevar su carpa individual, su campamentito, y hacer fila porque quieren estar al frente a verle y a idolatrarle. Ese famoso le dicen Bugs Bunny o algo así parecido. ¿Cómo hay gente que sacrifica su carne para llegar al extremo de honrarle, rendirle pleitesías a un ser que promueve la orgía, que promueve la pornografía, que promueve el sexo y que promueve al amor en donde no existe de los seres humanos? Pero el ser humano está ahí. Y nosotros, teniendo las puertas del palacio en donde está nuestro Padre, está libre y no se paga absolutamente nada porque somos hijos de Dios. No tenemos la voluntad ni las ganas de estar delante de la presencia de nuestro Creador, delante del Rey de Reyes. Oh, amados hermanos, y si no tienes nada que decir, si no tienes nada que decir al Señor, tu Padre, mi Padre, nuestro Padre, no digas nada, pero entra por las puertas del palacio que están abiertas. Inclina tu cerviz, arrodíllate, ríndele pleitesías al Señor y quédate en silencio, pero doblégale a tu carne. No digas nada, absolutamente nada, si no tienes nada que decir. Que el Señor te va a ver. A veces yo no tengo nada que decir. En algunas oportunidades, en la oscuridad de la habitación, cierro mis ojos, me quedo callado, inclino mi cerviz porque está pasando el Rey de los ejércitos, y en mi silencio le rindo pleitesías. Ese es el deber de todo hijo de Dios. Y no solamente hacerle al Dios utilitario, o a veces una costumbre cultural negativa, que aún la persona que tiene acceso libre, siendo hijo de Dios, le pide al otro: hermano, disculpa, no quiero entrar yo al palacio de Dios, aunque yo vea que están abiertos las puertas. Entonces, anda, entra tú y ora por mí. Esa es una mala costumbre
Porque ese orar por mí, un porcentaje mayor, es cuando la carne no está doblegada. O sea, yo me voy y hago todo lo que, lo que a mí se me pega la gana por ahí y le pido el encargo, ¿no? ¿Por qué no vienes conmigo? Y entramos juntos por las puertas del palacio que están abiertas. Ahí yo voy a decir, Señor, mírale a tu siervo que está pasando por esta enfermedad, que está pasando por esta necesidad. Ah, no te preocupes, hermanito, yo voy a orar por ti. Mientras tanto, el hombre no ha pasado de la leche inexperta del conocimiento de Dios. Es una pena, amados hermanos, sinceramente. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 10 dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Eso es lo que le está calificando Pablo a los hermanos. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no son hijos de la noche, ni hijos de las tinieblas. Y esto está corroborando con Jesucristo cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando Él dice, yo soy la luz. Versículo 6, no durmamos pues como los demás, sino estemos alerta y seamos sabios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Eso está haciendo referencia y alusión a la carne cuando empieza a dominar. Pero nosotros que somos hijos del día, estemos alertas en nuestra mente y vestidos con la coraza de fe y amor, y colocando el yelmo de la esperanza de la salvación. Atrás de la palabra esperanza tiene dos elementos. Es la resurrección y es la salvación. Y colocando el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha designado para ira, sino para poseer salvación por medio de Yeshua HaMashiach, que murió por nosotros para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Aquí, hermanos, no se le está enseñando religión, una vez más, siempre recalcando, no se le está enseñando religión. No les estoy enseñando de algún grupo partidario que yo pueda pertenecer. Yo no tengo religión. Y sería bueno que ustedes tengan ese concepto, porque la religión es creada y organizada por el hombre. Y yo lo que quiero y lo que tengo que creer, y tengo que estar vestido con la coraza de fe. Y esa coraza de fe me va a hacer sentir de que tengo una relación directa con Dios a través del poder de Dios que vive en mí. Imagínense ustedes, hablar de la Asamblea de Dios que critica al agua viva y el agua viva que critica a la presbiteriana y la presbiteriana que critica a la anglicana y la anglicana que critica a la luterana y a la luterana que critica la Alianza Cristiana. Imagínense ustedes. Y cada uno tiene su fundador. Y cuando predican, fundamentan la palabra primero en el fundador para irse recién a sustentar lo que dice la palabra, siendo que la palabra dice que el poder de Dios que vive en nosotros es el maestro que nos enseña. La palabra de Dios, hermanos, permite
que nosotros crezcamos en la gracia, para adquirir conocimiento, para conocer e indagar los misterios reveladores de la sabiduría de Dios. Y para concluir, hermanos, Salmos capítulo 100, versículo 2 del 1 al 5 dice: un canto de alabanza, de acción de gracias, o sea, de gratitud. Griten de alegría a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con gozo. Miren ustedes, sirvan a Yahweh con gozo. Entren en su presencia con exultación. Entren a su presencia, porque las puertas del palacio están abiertas. Reconozcan que Yahweh es Dios. Es el quien nos hizo y no nosotros mismos. Somos su pueblo, el rebaño de su pastizal. Entren por su puerta con acción de gratitud. Entren a sus patios con alabanza. Denle gracias a Él y alaben su nombre. Porque Yahweh es bueno. Su misericordia continúa para siempre y su verdad permanece todas las generaciones. Entonces, cuando hagamos eso, hermanos, primero entramos por la puerta de la gracia. Nos inclinamos nuestro servicio. Doblegamos nuestras rodillas y proferimos. ¿Qué significa la palabra proferir? Pronunciar, decir, articular palabras o sonidos dirigidos a la majestuosidad de ese ser que es nuestro Padre. Y en esa palabra proferir en hebreos hay una palabra que es braja. Después hay otra palabra que es baruch. Y entre estas dos palabritas no les puedo explicar yo porque yo soy novato en gramática hebrea, pero saco el extracto y la esencia. Braja y baruch, en ese momento que están delante del trono de Dios, dice, lleno de adoptados. Piensen, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene? Tiene, lleno de adoptados. Entonces, ese tribunal del Señor, esa silla de ese rey de reyes y de ese juez, tiene que en su entorno estar lleno de hijos adoptados. Es una maravilla. Para despedir, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Amados hermanos, desde ya un tiempo he tenido conocimiento que mi compañero de trabajo, no lo conozco y nos hemos conocido por internet, él trabaja en Lima, en el Ministerio Público, en Lima. Pero ya en regular tiempo, su nombre de él es Pablito. Pablito. Hace como 3 años, creo, antes de haber formado este grupo, nos estábamos comunicando por medio del internet, por asuntos del trabajo. Y ahí nos hemos hecho amigos. Y en algunas circunstancias hemos conversado y le invité para que pertenezca a este grupo neutral del servicio a Dios. Y él, teniendo sed de la palabra,
ha ido asimilando el conocimiento de Dios, ha ido limpiando su pensamiento. Y en el último mensaje que me dice que su familia cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y le reconoce a Yahweh como su Rey. Y él está, amados hermanos, postrado en cama. Ya tiene su edad y está sufriendo una enfermedad crónica que solamente el Señor decida que le lleve a su presencia. Entonces, hermanos, entremos al palacio de nuestro Rey, porque la entrada es libre y los hermanos que escuchan esta palabra, inclinémonos y pidamos delante de nuestro Padre misericordia para su siervo Pablito, que se mantenga firme para tener ese cuerpo incorruptible que el Señor ha prometido, porque este cuerpo lo vamos a dejar en cualquier momento para tener un cuerpo incorruptible. Que Dios te bendiga, Pablito, que Dios bendiga a toda tu familia. Persiste y sé valiente. Delante del Señor le pedimos que tenga misericordia de ti. Si es la voluntad del Señor, Él puede hacer milagros de santidad, de sanidad, y para que la palabra de Dios te consuele tu corazón, o para que el propio Señor te consuele recibiéndote de brazos abiertos bajo la cubierta del Altísimo y te levante el día de la resurrección. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana.